Buenas noches, estamos a 21 de enero del año 2026. No hemos hecho video en mucho tiempo y no por eso crean que debemos bajar en suscriptores o que mis temas han estado carentes de interés. A lo que me refiero es que he estado leyendo más cosas y no sabía por cuál empezar y estuve organizando mis ideas y mis textos porque algunos están fuera de los cánones que profesamos aquí. Ahora vamos a hablar del siguiente libro. Como dije, me he propuesto leer no todas las novelas de Crichton, porque el año anterior me dediqué a ver todas sus películas para darles a ustedes los resúmenes de que, así como todas las películas de Jason Statham, o Statham, como quieran decir, son solo continuaciones o precuelas como Snatch del Transportador, así todas las películas y todos los libros de Michael Crichton solo son derivaciones de su obra máxima, El Parque Jurásico. En este texto del que voy a hablar es el libro, uno de los últimos que hizo, se llama Estado de Miedo. Incluso para todos los que lo leyeron en su momento, cuando salió ese libro, fue demasiado polémico por la siguiente razón. Después de los atentados del 11 de septiembre, este libro de 2003 trajo algo que no imaginábamos en las proximidades. El libro de Crichton, obvio, va a hablar sobre terrorismo. Ese es uno de los temas. El otro es un tema por el que a Crichton en sus últimos años se le prohibió volver al cine, volver al cine como director, como productor, como escritor, como guionista. Y es por una frase que también aparece en el Parque Jurásico, todo es el Parque Jurásico, que dice Malcolm, dice, ¿ustedes creen que van a poder destruir el planeta? El planeta ha sobrevivido antes de nosotros y sobrevivirá después. Ustedes, la gente, por mucho que contamine, por mucho que, esto es paráfrasis, por mucho que contamine, no van a poder destruir el mundo, no van a poder dañarlo. Y esa es la tesis principal de Crichton en sus discursos y en este libro Estado de Miedo, State of Fear, donde habla que el calentamiento global no es cierto. Y como siempre hay un personaje estilo Malcolm en este libro que da un millón de explicaciones de por qué él tiene razón. Crichton, insistiendo tanto en este tema, da una bibliografía completa de más de 10 páginas de autores y textos que avalan su teoría. Y su teoría es que no hay teoría, todo eso, o si es una teoría, no es una buena teoría, y no es un teorema, no es una ley. O sea, para Crichton, en esencia, en resumen del libro, el calentamiento global no existe, solo son farsas de las organizaciones ecologistas financiadas por empresas privadas y contaminantes como forma de lavadero, entre otras cosas, como una forma de mantener a la gente en el miedo, en la dependencia del Estado, en la polémica entre unos partidos y otros y demás. Vamos a ver muchas escenas en este libro. Igual sale del Parque Jurásico, las puertas electrónicas, la isla, el retorno a Los Ángeles desde esta isla cerca de Hawái, en helicóptero, después de que al hombre y la mujer protagonistas y al anciano y a la próxima le pasaron de todas las cosas posibles, ya. Y a los que hemos leído del proyecto HARP, o hemos jugado Age of Mythology, vamos a encontrar aquí parte de eso. De que unas empresas privadas que financian ciertas empresas o compañías ecológicas o equipo de protección ambiental y demás están organizando un ecoterrorismo con algo, para no el proyecto HAR, pero sí producir maremotos a través de ciertas explosiones submarinas, con tal de demostrar que su estado de mantener ese estado de miedo, de este terrorismo, de este miedo constante, de que estamos en el calentamiento global, de que está el calentamiento global y está el calentamiento global y se va a derretir todo. En Los Simpson menciona que hay una teoría de enfriamiento global y dice, sé de buena fe que son puras mentiras. Y Bush, y Trump y otros
en su momento dijeron que sí, que eran mentiras. Incluso Bush invitó a Criston a la Casa Blanca y comentaron que ese libro le gustó mucho porque defiende estas teorías en contra del calentamiento global. Estas teorías a favor del calentamiento global son teorías no han sido demostradas según Criston, porque hay la misma o más cantidad de textos a favor que en contra. Y los que están a favor solo son observaciones, conjeturas, teorías, pero no hay un experimento, no hay una investigación fija, concisa, exacta y sobre todo que pueda demostrar a toda la comunidad científica esto. Y como siempre, como en el Parque Jurásico, que los científicos trabajan para las empresas privadas y pueden hacer lo que quieran, ya sea dinosaurios o máquinas que controlen o distorsionen el clima, como vamos a ver en este libro. Lo vamos a ver aquí, hay muchas escenas, demasiadas escenas, como dije, la puerta automática, los instrumentos científicos de ciencia ficción, que como te los describe Criston, no es ciencia ficción, te los describe que ya existen, que ya se hacen, que rato, que por ejemplo, en el Parque Jurásico dice la clonación ya no se está empezando a investigar, no está empezando a descubrir, eso ya tiene tiempo que ya dejó de hacerse. O sea, la clonación ya es una realidad. El proyecto HARP o los proyectos para alteración del clima en menor o mayor escala ya existen, y como él dice, el planeta está cambiando todo el tiempo desde la formación de la Tierra, como para que creamos que el calentamiento global es algo que hicieron los humanos hace poco tiempo y que está empezando a ocurrir. Y hay muchos foros en línea que dicen que ya está demasiado tarde, que vamos a terminar como el mundo acuático, o como en mis novelas de New Roseland que están acá, con el mundo inundado, y después de eso pues no va a quedar muchos lugares hacia donde huir, aunado a las crisis ecológicas que ya existen como la contaminación, o a las otras crisis como la deforestación, la sobrepoblación, las guerras, las hambrunas, las crisis, todo esto, ¿no? Y es lo que vamos a ver aquí. Criston está haciendo la novela, pero la mayoría yo la clasificaría quitándole un poco la trama, quitándole un poco los detalles de novela, porque esta novela me recuerda mucho a Looker, que les lanzaron una especie de sustancia que los paralizaba como en Looker, y que se cayó el auto en una fuente como en Looker, o que hay unos como robots, como vamos a ver en Runaway, y que hay unas personas en guerra de ascendencia afroamericana, como vimos en Congo, o que estos están comiéndose la gente como en el Parque Jurásico, y que los personajes acaban con ellos como si no fueran humanos, como en el Parque Jurásico. Y entonces vamos a ver muchas escenas demasiado recurrentes de Criston, y dice, es que yo están en Los Ángeles y va a ver a su novia en Washington un fin de semana así, y el otro no, porque él viene. O sea, se supone que Criston, como autor comercial, al modo del mismo Stephen King, que él mismo lo admite, Stephen King decía admirar a Criston porque no lo odiaba, no eran rivales por sí, porque escribían temáticas diferentes. Eran autores comerciales, famosos, muy bien vendidos y con textos muy extensos y relacionados a veces entre sí. A Criston se le conoce como, aparte de autor comercial y muy vendido, como este escritor de novelas de avión. O sea, tú vas a tomar un avión, vas a estar 4 horas haciendo fila, te lees esta novela de Criston, que las venden en los aeropuertos. Y de Stephen King hay un capítulo de Simpson que lo explica. Aparte de eso, Criston, Stephen King y otros autores comerciales como Tom Clancy o la Steele o demás, y en su momento Stevenson o en su momento Stein y demás, ellos escribían en demasiadas cantidades para grandes cantidades de personas. En este caso, Criston, puedes leer 4 horas antes de tomar tu vuelo, 7 horas o 12 horas que dure tu vuelo, y después en tus vacaciones lo puedes leer cuando estés aburrido haciendo más fila, y cuando estés haciendo otra vez fila para el aeropuerto y volviendo a casa del aeropuerto, y en ese periodo de 4 o 5 grandes pausas de la rutina diaria, uno es que puede concluir estas novelas de Criston tan grandes. Estado de Miedo es de las novelas de los textos más grandes que he leído en los últimos tiempos. Fueron 510 páginas. Lo leí en PDF, lo admito,
pero era con letra pequeña y hoja grande, eso así que no sé cuántos, debe ser como 700 páginas. El Mundo Perdido lo leía en 500 páginas, letra grande, y pues Criston tiene esa facilidad de que ves una página y cuando te das cuenta ya vas en la 10. Yo empiezo a leer una línea y cuando voy, creo que voy por mi quinta o sexta línea, ya estoy terminando la siguiente página. Porque Criston, no he visto si Stephen King es lo mismo, porque uno debe ser fiel a sus autores. Y en ese caso pienso hacerlo a Criston, más que a que me gusten sus libros, que no muchos fueron tan afamados, aunque sí a veces el libro fue muy afamado y la película no lo consiguió, o fueron ambos amados en cierto nivel como el Parque Jurásico, lo cual ya nunca pudo superar. Entonces vamos a ver que en Estado de Miedo está todo esto. Vamos a encontrar la mujer atlética y a la vez inteligente, el anciano capitalista que tiene poder y que busca controlar la naturaleza, que es el tema principal de todos los libros de Criston. Todos los libros de Criston en eso. Y el sujeto que lo sabe todo y que siempre va a estar en contra de los científicos y diciendo que todo lo que va a salir mal va a salir mal. Y que al final resulta tener la razón, como el mismo Malcolm, que en realidad es el alter ego, o más bien Criston por completo en persona. Aquí pasa que dice, oye, está contando como dice, el calentamiento global no existe. Y si quieren hacer pruebas, vamos ahora mismo a la Antártida a demostrar que esto no ocurre. ¿Y qué pasa? En la novela van a la Antártida a demostrar que el calentamiento global no existe. Dice, es que esta isla se está inundando, esta isla no. Y pasa que es una que el gobierno permitió a cierta organización ecologista decir que una isla que no especifica las coordenadas está siendo afectada por el calentamiento global, por el que se derriten los polos. Y resulta que esa isla está al norte de Australia, entonces no está a nivel de Nueva Zelanda, tan cerca del polo sur para que sea afectada. Y dice, a pesar de que se han derretido unos hielos aquí, están aumentando o están en el mismo nivel en cierta porción. Hemos visto el día después de mañana, hemos visto 2012 y otras partes del cine de desastre que obvio tienen tal vez cierta influencia en mayor o menor medida del gran Michael Crichton o Crichton, como queramos decirle. Yo prefiero decir Crichton porque así decimos en New Roseland. Pero bueno, la idea es esa. Como vemos, empezamos con el crimen de una persona que resulta ser el señor Morton, que es el director máximo, sería un equivalente a Hammond en cierta forma, o a Coburn en Luke en cierta forma, porque es una persona malvada y a la vez buena, pero que financia, pero que promueve, es muchos aspectos. Y vemos todos estos arquetipos de Crichton, aparte de las escenas demasiado recurrentes al Parque Jurásico, la selva, la isla, los barcos, los aviones, el equipo industrial, los científicos haciendo maquinaria o experimentos extraños que Crichton mismo dice, esto ya se hizo antes. Crichton dice, no, el parque Yellowstone, a pesar de que es una reserva natural, en su momento varias especies tuvieron decadencia o auge dependiendo de ciertos años. Se cuidaba una, pero otra se descuidaba por el aumento de la primera, o después esa primera se tuvo que cazar para reducirla porque dañaba el ambiente. Incluso Crichton dice, no, los nativos americanos no tenían una ecología perfecta. Ellos a veces quemaban los bosques y se descontrolaban, o a veces cazaban demasiado una especie y ellos mismos tenían que migrar. Y dice, no, el calentamiento global no va a ser eso, porque después de la glaciación quedó todo destruido. Como vemos la película de Edad de Hielo, que no, que después del hielo queda todo bien, no, quedó todo hecho lodo y plantas aplastadas, y tardó épocas, muchos años en volver a salir plantas mínimas ahí. Entonces Crichton te está dando demasiados, a veces como en todas las novelas de Crichton te está saturando de información, pero te la dice de una forma tan convincente y te cita fuentes. En otros textos solo te menciona es que dicen en cierto lugar, hicieron, pero en Estado de Miedo tal vez la defensa de su teoría, o más bien la negación de la teoría del calentamiento global, es tan intensa en Crichton que está citando fuera de la ficción, fuera del texto novelesco, está citando autores reales para decirte que eso que él cree, no es que él lo crea, es que él ya leyó esos textos que están avalando esto y está insistiendo al mismo tiempo que todos aquellos que dicen que el calentamiento global existe o ya está afectándonos, han sido contratados, falsifican información o que solo lo hacen
como dice Garfield, somos ese programa que hace controversia en la televisión. Y entonces eso es lo que vamos a ver en Estado de Miedo. Busquen el audiolibro, está en español en Lectulandia, no me patrocinan, pero he encontrado muchos textos que yo creí imposibles allí con ellos, otros los he tenido que encontrar en otros lugares, pero sí he encontrado algunos que yo creí que, como los cuentos droláticos que están aquí, que solo estaban en francés original y nuevos no los había encontrado. No sé si sean todos, pero de todas formas creo que debemos ver a Crichton, ver sus películas, las películas inspiradas en sus libros, leer sus historias, su filosofía, parte de su vida para poder entenderlo y entender de qué va todo esto. Y pues, cuando terminas de leer el libro te quedas, ¿el calentamiento global es real o no? ¿O solo es terrorismo, ecoterrorismo para mantener a la gente dependiente de los teléfonos y las pantallas, ¿no? Así que no sabemos qué decir. Y yo soy demasiado paranoico, tal vez, y digo, ya ves, el proyecto Harap tal vez exista, tal vez no exista. Pero bueno, como dijimos, incluso aquí dice que se pueden producir terremotos con estas máquinas a mayor o menor escala. Y yo fui al Museo de Tecnología aquí en Jalapa cerca hace mucho. Y tiene una máquina como una cafetera y presionas un botón y se forma un pequeño tornado en, en ese vaso, en ese cristal, ¿no? Y mi pregunta es, ¿qué haría un objeto, una máquina 1000 veces más grande? ¿No? Que puede ser un juguete aquí y allá hacer otro efecto, ¿no? No lo sabemos. Tal vez mucho de Christian sea fantasía, mucha ficción, pero la idea es que Christian está diciendo no que él lo inventó, tal vez él no inventó nada, tal vez sea un autor falso que nos intenta decir algo o que solo nos intenta distraer, puesto que Bush y Trump, que parece ser una continuación de toda su política, está haciendo, al avalar a Criston, el mismo Bush, está diciendo que está del lado de yo, la gente que estuvo en contra de Bush fue la misma que se puso en contra de Criston, y por lo cual se le, entre otros aspectos, se le canceló o se le prohibió su vuelta al cine como productor, como director, en todas las facetas posibles. Ya después con la muerte de Criston y el fin de la serie de sala de emergencias, que ya estaba un poco devastada, debilitada después de perder o de cambiar su elenco original después de tantas temporadas. Y así es como vamos a ver esto, veamos estado de miedo como si fuera una continuación del Parque Jurásico. Hay pasajes, puesto que la literatura solo se reduce, citando al mismo Borges, a solo las letras del alfabeto, y Criston, dentro de su propio Criston verso, dentro de sus propias novelas, pues no puede hacer más que repetirse y citar eventos, como que estaban en este transporte de exploración que se cayó y los personajes salieron como de milagro y después los rescataron, y que cuando salieron de la isla les retuvieron sus pasaportes porque estaban bajo investigación de proyectos secretos que atentaban contra el gobierno. Como sale en el fin del Parque Jurásico, y vamos a encontrar todas estas cuestiones aquí. Y nos va a sorprender mucho de decir en qué momento todo esto se volvió una extensión del Parque Jurásico, o en qué momento Criston empezará a ser creativo y a dejar de repetir frases. A muchos les gustó Mundo Perdido porque cita muchas escenas de su libro anterior al Parque Jurásico o de la película misma, que le ayudó a adaptar en cierta forma. Entonces vamos a ver en Estado de Miedo parte de todos estos escenarios, estos arquetipos que él maneja, estas teorías en las que él cree y defiende y sobre todo insiste que las creamos, y yo terminé por creerlas en serio. Pero al mismo tiempo, antes de empezar a leerlo, yo tenía mis ciertas ideas del calentamiento global, porque dice, si va a haber demasiado calor, va a haber más nubes. Pero si va a haber demasiado calor, tal vez haya menos nubes, o va a haber más humedad, o va a haber menos humedad, y eso no lo sabremos todavía. Tendremos que aguantar a que sea eso. Porque te deja con esta ambigüedad de que sabemos tanto de un tema que nos volvemos ambiguos o agnósticos, citando al propio Ambrose Bierce, de que las personas que están dentro de un partido o del otro debieran saber bien de ambos conceptos para poder tener un mejor enfoque. Y entonces, ¿qué pasa? Nos volvemos apartidistas, anárquicos,
estoicos, no sé, volvemos a alguna perspectiva neutral en la que no queremos hacer nada, porque no podemos hacer nada. Lo que creamos no cambiará el resultado. O lo que nos digan los medios no va a hacer que cambiemos de opinión, cuando ese es su propósito principal, hacer controversia, causar una impresión, no informar. Incluso esto cubre a los abogados y los científicos que hacen todo por la empresa que les paga para seguir comiendo. Más que nada, cuando deberían hacerlo, deberían hacer esto por la búsqueda del conocimiento, que es el objetivo principal o ideal más bien de la ciencia. Bueno, voy a concluir con este texto porque quiero hablar de otro más y quiero que conversen, que comenten, que compartan, se suscriban, porque estos temas a mí me apasionan y pues quiero transmitir esta impresión que a mí me produce para que ustedes quieran leer el libro. Y si ya han leído a Crichton y visto sus películas, pues les va a interesar esto porque, aparte de ser el mismo autor, cubre ciertos temas relacionados.